Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos en otro nuevo podcast. Soy el pastor Mario Cuellar. Para mí es un privilegio poder estar aquí con mi padre espiritual. Así que gócense, quédense pendientes porque este podcast de hoy va a estar bien tremendísimo. Amén, amén. El día de hoy traemos un tema bien poderoso. Creo que este tema va a causar ahí un poquito de controversia, eh, pero nos vamos a gozar. Quédense conectados. Eh, yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el propósito de estos videos, de estos podcasts, es para bendecir a todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. De verdad que han estado siendo de mucha bendición y yo platicaba con mi padre espiritual que si estos podcasts que hemos estado compartiendo con ustedes los hubiera escuchado yo unos años atrás, me hubiera evitado de muchos errores y equivocaciones que cometí. Así que sé que son de mucha bendición y ustedes que tienen la oportunidad de que en este tiempo poder escuchar este tipo de podcast, sé que va a ser de mucha bendición. Apá, traemos un tema bien tremendo. 6 errores que un pastor no debe cometer. 6 errores. Y pues, como cada podcast, ¿no? Les hemos dicho diferentes puntos, 5 errores en esto, 4 errores en lo otro. Hay muchos, pero estamos en esta ocasión enfocados en 6 errores que un pastor no debe de cometer y eh, cuál sería el primer error que un pastor no debería de cometer. Esto va a provocar polvo, ¿verdad? Sí, sí, creo que va a ayudar mucho a los pastores eh, para que no cometan esos errores que la mayoría de pastores están cometiendo. Pero vamos a entrar rápido en el tema. El primero sería familiarizarse con la oveja. Ese es un error muy, muy grave que la mayoría de pastores están cometiendo. Familiarizarse con las personas de la congregación. Por ejemplo, en nuestro caso, dentro de la visión, nosotros tenemos lo que es un pastor general y tenemos pastores inmediatos. Tal vez en la visión, si alguien me está viendo, ustedes tienen una visión un poco diferente o nombran diferente a los líderes. Tal vez no le llaman pastor, pero están haciendo un trabajo pastoral. Están cuidando a un grupo de personas, porque eso es lo que hace un pastor, pastorear a un grupo de personas. Nosotros lo hemos decidido, le hemos dado ese título al pastor, de pastor. En otras visiones les llaman líderes, les llaman ministros, les llaman obreros, pero cuando decimos pastor, básicamente estamos hablando de esa persona que está cuidando a un grupo de personas, que está Mm. pastoreando un grupo de personas, o puede ser un pastor general, alguien que va al frente de una congregación completa. Ok. Entonces, el primer error es familiarizarse con las ovejas, con su grupo, con las personas de su congregación o con las personas que está pastoreando. Este es un error muy tremendo porque la mayoría de pastores que cometen este error, las ovejas siempre terminan yéndose de la iglesia o saliéndose de su grupo. Eh, Es triste decirlo, pero un pastor no debe de andar todo el tiempo con la oveja. Oh, Debe de aprender a poner una línea y no familiarizarse. Usualmente cuando una persona se asigna, nosotros les llamamos rediles. Hay personas que les llaman células, otros les llaman casas de paz, diferentes nombres. nombres. Pero en nuestra visión nosotros les llamamos rediles. Un pastor es el que tiene un redil, un grupo de personas que está pastoreando. Entonces, cuando
una persona es asignada a ese grupo, a ese redil, el pastor debe de marcar una línea muy definida para que la oveja entienda que él es el pastor, que no es una oveja más, que no es alguien más del redil, del grupo, sino que es el líder, el que va enfrente, el que tiene la autoridad, el que tiene la responsabilidad. Yo he visto a muchos pastores cometer este error que le asignamos a alguien y rápido parece ser como que andan saliendo todo el tiempo, andan juntos para el mall, para la tienda, para el restaurante, se terminan los servicios y se toman fotos y siempre están juntos, 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 juntos. Lo que pasa con eso es que la oveja empieza a mirar al pastor como si fuera una oveja más. Ujú. Se familiariza con él y le pierde el respeto. Y Wow. un pastor que ya la oveja le perdió el respeto, no va a poder con la oveja. Ya no va a poder enseñarle, la oveja no va a poder recibir, la persona ya no se va a sentir como que necesita algo o va a recibir algo de su pastor. ¿Por qué? Porque ya lo mira igual, ya se familiarizó con él. Por eso es bien importante que todos los pastores que me estén viendo tomen su lugar, tomen Su línea. su línea, pongan una línea, tomen Ujú. su posición de pastor en sí. Cuando miramos estos retratos o pinturas muy famosas del pastor y sus ovejas, ustedes miran a las ovejas juntas, pero el pastor siempre está solo. Sí, sí. Nunca lo mira junto con las ovejas. O sea, están en el mismo lugar, pero las ovejas en una parte y él en otra parte solo. Sí, es verdad. Yo nunca he visto uno de esos cuadros, el pastor ahí recargado en la En oveja las- o no. sí. O sea, él es el pastor, él es el que está mirando por las ovejas, está cuidando a las ovejas, está alimentando a las ovejas. Entonces, cuando miramos estos cuadros, estas figuras, estas eh, pinturas, siempre al pastor lo ponen ahí abajo de un árbol, tal vez tocando el arpa o comiéndose un lonche, pero las ovejas juntas, Juntas. pero Ujú. aparte del pastor. Eso es simbólico, eso es importante, que el pastor aprenda a tomar su lugar de pastor, de autoridad, de líder, que no se esté mezclando con la oveja. Ahora, no se malinterprete lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no pueden salir, no estoy diciendo que no se pueden juntar. De vez en cuando es bueno, pero cuando eso se hace algo de todo el tiempo, eso es algo muy, muy malo. También cuando se conviven mucho, ha tocado ver que la oveja deja de decirle pastor y lo nombra por su nombre. O Sí, sea, ya ni siquiera le dice pastor, sino ya le dice, hey Felipe, hey sí, Gustavo, sí vamos a ir a tal lado, hey Gustavo, sí nos vamos a juntar y ya se perdió el respeto. Creo que es cuando se cruza la línea que usted comentaba, que ya no forman esa línea y pasan esa línea y ya hasta el nombre de pastor, pues se les hace normal no decirlo. sí. En la Biblia los títulos son muy importantes. La tradición y la religión no creen esto. Ellos dicen, no, los títulos no importan, eh, nada que ver, somos siervos de Jesucristo, todos somos iguales. Pero cuando nos vamos a la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva practicaba esto de los títulos. Es bien importante que la oveja le diga pastor a su pastor. En lo natural, si vamos a un colegio y al maestro le llamamos por nombre, te corren del colegio. En lo Sí. natural. Yo escuché hace poco a unas personas, unos amigos, que salimos a cenar la pastora y yo,
son unos amigos, muy buenos amigos, y son pastores también de otra congregación. La pastora eh, era abogada o licenciada en su país, pero ahí en donde ella trabajaba, la gente para dirigirse a ella le tenían que decir licenciada tal. No. No le podían llamar por su nombre. Y lo que me llamó la atención es que ella decía que era ilegal decirle por nombre. O sea, tenían que Wow. decirle por su título Sí. legalmente. Le- Si no, lo sacaban. Entonces, si ese respeto se da en lo natural, cuánto más en lo espiritual, Sí. cuánto más en las cosas de Dios. La oveja tiene que llamarle pastor a su pastor. Eso es una señal de honra, de respeto, cuando le llamamos pastor, mi pastor. Él es mi pastor. Sí. Pero el pastor tiene que darse a respetar, tiene que poner esa línea para que no se familiarice y no se pierda ese respeto. Sí, es verdad. Ya. Porque si no, pues ya lo empieza a nombrar con su nombre. Así que tengan cuidado de que no convivan, que no haya ese convivio, ¿no? Que no se cometa ese error. Eh, Al convivir mucho con las ovejas, ¿qué otra cosa puede pasar también eh, con la oveja? Sí, bueno, eh, una persona cuando convive, cuando están conviviendo, en veces el pastor, si está herido, lastimado, o si algo está pasando en su vida espiritual o financiera, y todo el tiempo está conviviendo con la oveja, el pastor puede abrir su corazón a tal punto de contarle a la oveja sus problemas personales. Y un pastor no puede contarle todo a la oveja porque puede dañar a la oveja. O sea, una oveja no está preparada para escuchar que el pastor está pasando por una crisis financiera, Ujú. o está pasando por un problema matrimonial, o está pasando por eh, un desierto espiritual. Una oveja no está lista ni capacitada para escuchar eso de su pastor. Sí, La oveja tiene en alto a su pastor. Lamentablemente, no sé por qué, pero las ovejas piensan que los pastores no tienen problemas, que la vida de ellos es perfecta perfecto. y que Sí, deben de estar ahí siempre para ayudarlas. Y sí, tal vez así debe de ser, pero también los pastores pasamos por cosas. sí, Pero nosotros como pastores no debemos de juntarnos y familiarizarnos sí. con la oveja y contarle nuestras cosas personales. ¿Por qué? Porque vamos a dañar a la oveja. Y Mm, hay ovejas que son dañadas por eso, porque tal vez el pastor le confió o le contó algo que no debería de contarle. Entonces la oveja termina dañada. no. Ya. So, es tan delicado de no cometer Sí. ese error. Eso, este es uno de los errores que no se deben de cometer. ¿Qué sería el error número dos para que un pastor no debe cometer? Bueno, el 2 yo pienso que es no discernir, no discernir el lobo, Wow. no discernir el lobo. Sabes que todos los ministerios tienen su debilidad. Por ejemplo, el evangelista siempre está exagerando. Esa es su debilidad. El apóstol tiene una debilidad también, que quiere de alguna forma controlar. Eh, y cada ministerio, cada ministro, dependiendo su ministerio, lucha con estos gigantes. Mm, Y el maestro, por ejemplo, tiene una debilidad de que se mete mucho en la palabra y se olvida de las cosas espirituales, se olvida de orar, se olvida de ayunar. Entonces cada ministerio tiene sus luchas, sí, pero la debilidad del pastor es que el pastor es muy amoroso.
el pastor tiene un corazón gigante que mira a todo mundo con ojos de amor. Ajá. Esa es su debilidad. Sí. La mayoría de pastores, el 99%, tienen ese amor por las ovejas. En sí, para identificar un pastor, uno tiene que ver qué tanto amor tiene por las ovejas, por las almas, por el perdido. Cuando uno mira a una persona que tiene ese amor por las almas, uno sabe, él es pastor. Yo a los Eso, pastores de ¿verdad? casa les he alcanzado a discernir su ministerio por el amor que le tienen a Sí. las almas. Porque un pastor así es. Yo así era. Yo era muy, muy amoroso. Miraba a la gente con unos ojos de amor. A todo mundo lo miraba muy bien. No le miraba sus errores, sus defectos. Yo solamente tenía amor, amor, amor. Entonces, eso es bueno, pero también es una debilidad del pastor. ¿Por qué? Porque cuando el pastor solamente mira con ojos de amor, pierde lo que es el discernimiento. Ya no alcanza a discernir. Y la Biblia dice que el lobo llega vestido de oveja. Ajá. Entonces, dentro de un grupo puede haber un lobo vestido de oveja, y si el pastor pierde el discernimiento y mira todo con ojos de amor, no va a poder discernir que es un lobo el que tiene adentro de su grupo. Guau. Porque como es su debilidad, pues no se va a dar cuenta, ¿verdad? Que Sí. me recuerda a esto que está diciendo, papá, que al comenzar mi caminar con el Señor, yo pensé que en la iglesia todas las personas eran buenas. Creí Wow. que en la iglesia todos eran buenos. Sí. Todos, o sea, que estaban en la iglesia porque eran buenos y tenían un buen corazón y todo. Yo invité a una persona a mi casa, Sí. a un joven, y porque era de la iglesia y no vi que era malo ni nada y lo invité. Cuando mis papás llegaron y vieron a este muchacho en la casa, se sorprendieron pues no me dijeron nada al momento, pero ya después me llamaron la atención y me dijeron que no podía traer a gente extraña a la casa. Yo dije, pero ¿por qué? Si es bueno, ¿cómo sabes? Pues que está en la iglesia, pero Sí. y es una buena persona y no. Y me di cuenta que esta persona sí tenía, eh, supo que yo no me di cuenta de lo malo que él quería hacer al yo brindarle mi amistad, y sí quería hacer daño. Ya Wow. después entendí y yo dije, es que yo pensé que todos en la iglesia eran buenos. Y o Sí. sea, uno no entiende al momento y me viene a la mente de que el corazón del pastor, que Sí. todo lo ve con amor que todos son buenos y Sí. no ve sus debilidades y no sabe que está ahí el lobo que puede dañarte. Sí. Sí, cuando hablamos de un lobo, estamos hablando de una persona que está ahí para destruir las ovejas, porque eso es lo que hace el lobo, se come a las ovejas. Sí, Entonces, puede haber una persona que tenga problemas, esté en pecado, esté débil, esté herido, una persona que todavía no se convierte 100% al evangelio, está en un proceso y tal vez no es un lobo, es una oveja que está en un proceso. El lobo es aquel que va a destruir a las otras ovejas. Ahora, pudiéramos profundizar sí, aquí, pero obviamente hay diferentes tipos de lobos, pero un lobo puede ser aquel que tiene una doctrina diferente. La Biblia habla de dice, esto, sí, que los lobos son aquellos que tienen una doctrina diferente. Entonces hay gente que entra al grupo, entra al redil, entra a la casa de paz o a la célula, no sé cómo le llaman. Digo todo esto porque hay personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo, sí, pero hay gente que llega a la iglesia y parece que son ovejas, parece que son gente que ama a Dios, cristianos, y uno los mete, los asigna con un pastor, con un líder, con un obrero, los metemos a un grupo
Y si el pastor tiene esos ojos de amor, ese Sí, sí. corazón gigante, no va a alcanzar a discernir que es un lobo. Y como decía, un lobo es aquel que tiene una doctrina diferente. Diferente. Por ejemplo, nosotros creemos firmemente en lo que son los diezmos y las ofrendas. Eso es algo doctrinal. Sí, Es algo que lo practicamos, lo vivimos y es algo doctrinal en la iglesia. sí, Bueno, tal vez puede llegar alguien al grupo que no crea así y empieza a contaminar a las otras ovejas, sí. a decir, no, eso no es para este tiempo, los diezmos no son para este tiempo, las ofrendas las puede uno hacer cuando uno quiera y dar lo que uno quiera y no es tan importante. Y empezar a meterle cosas a las ovejas y lo que está haciendo es literalmente destruyendo a las ovejas. Si el pastor no alcanza a discernir rápido que tiene un lobo, puede terminar con todo su redil. Yo tuve Sí, un caso en uno de mis rediles donde lamentablemente todo el redil fue destruido. todo. Todo el redil fue destruido. Tenían como unas veintitantas personas y de esas veintitantas quedó una. Wow. ¿Por qué? Porque cuando el pastor no tiene discernimiento, el lobo puede destruir todo un redil. Por eso, pastores que me están viendo, como decía el pastor Mario, no todo el que llega es buena persona. Hay Sí, gente que llega con un plan malo, con un plan de destruir, con un plan de afectar la obra, con un plan de traer mal, no bien, sino mal. Y uno tiene que estar alerta, discernir rápido cuáles son los lobos. ¿qué sería, apa, la solución que un pastor debe de tener para tener cuidado que no esté una oveja disfrazada Sí. de lobo? La solución es confrontar. La solución es ir rápido y confrontar el problema. Cuando Wow. una persona empieza a hablar algo en contra de lo que se habla, de lo que se enseña, de lo que se practica, uno rápido tiene que llamarlo a la oficina y decirle claramente, mira, nosotros aquí creemos así, así y así. Si usted no cree igual que nosotros y no se quiere sujetar a lo que la palabra de Dios dice, porque lo que creemos es conforme a la palabra de Dios. Entonces, si usted no cree igual y no se quiere sujetar a la palabra, le recomendamos que busque otro lugar. Es mejor sacar al lobo que te coma todo el redil. Wow, mejor. Sí, Sí le ha tocado en confrontar a sí, personas que eran lobos. sí, claro que Sí. sí. Me tocó un caso en la iglesia de Mesa de una persona que llegó a la iglesia y rápido pasó por el proceso de la visión, la asignamos en un redil y el primer día de redil, el primer día, eh, llegó al redil y habló con los pastores del redil, pastores inmediatos, y dijo, su, su pastor no tiene discernimiento. O sea, atacándome a mí, Sí. porque yo soy el pastor general de la iglesia. Su pastor, su apóstol, no tiene discernimiento porque yo soy una profeta. Si él tuviera discernimiento, él se hubiera dado cuenta que yo soy una profeta. Ahora, mi trabajo no es andar discerniendo el ministerio ¿Qué de cada son? Sí, persona, sí. especialmente de los nuevos. O sea, yo quiero conocer el testimonio de la persona, si va a durar, si no va a durar, si se va a someter, quién es. Pero esta persona llegó y eso fue lo que dijo. O sea, Wow. rápido aventó veneno. Sí. Entonces, el error, y este es el error que cometen muchos pastores, cuando escuchan algo así, no decir nada. Mm, El pastor tiene que aprender a callar bocas, es lo que dice la Biblia. Todo sí. el pastor, cuando da los requisitos
para los obispos. Uno de ellos es que sea un tapabocas. Wow. Uno tiene que aprender a taparle la boca a la gente. ¿Sabe qué? A mí no me hable nada malo en contra de mi padre espiritual, en contra de mi pastor, en contra del hombre que me está alimentando cada semana. Sí. Y venir conmigo y decirme. El error de ellos fue no hacerlo, o sea, ellos se quedaron callados. Y es lo que hacen muchos pastores. Si usted está Sí. teniendo problemas con una oveja, usted tiene que ir con su autoridad. Usted no se puede quedar con ese tipo de problemas. Ellos se quedaron callados. ¿Qué pasa? Que la hermana empieza a hablar con una hermana del redil y luego con otra, les agarraba los números de teléfono y a una le hablaba mal de la otra y la otra le hablaba mal de la otra. Entonces los ponía en contra y no pasó un mes donde el redil era un caos. Se fue la atmósfera. En todo redil donde ya no hay una atmósfera, donde uno va y está seco, no hay presencia, no hay unción, no hay manifestación del Espíritu Santo, es porque algo está pasando. Y eso pasó en ese redil. Había un caos en ese redil. Yo estaba orando y el Señor me habla de esto. Y yo llamo a los pastores. Y lo siento en mi oficina y les digo, ¿qué está pasando con esta persona? Yo ya sabía porque el Señor me lo había revelado. Tremendo, sí. Y ellos dijeron, nada, nada, no, todo bien. Y le dije, díganme lo que está pasando. Y empezaron a llorar. Y me empezaron a contar lo que estaba pasando con el redil. Entonces, a mí me dio tanto coraje que yo le llamo a la señora. Y la cité en la iglesia, pero nunca llegó. No, no, O sea, ella sabía que íbamos ya a tener sabía, sí. problemas. Nunca llegó. Entonces, sí me ha pasado, varias ocasiones Sí. lo he tenido que hacer. No es muy común, pero sí pasa. De vez en Sí. cuando pasa, llegan los lobos y uno tiene que estar bien alerta. Wow, Sí, qué tremendo. Yo creo que están recibiendo, ¿verdad? Cada una de estas enseñanzas. Así que no cometan ese error. Hubiera más que profundizar en esto. Queremos ver los demás errores también que no se deben de cometer. El siguiente error, para que no se debiera de cometer, ¿cuál sería? amén. Bueno, número 3 sería no discernir cuando la oveja está en peligro o está herida. No discernir cuando la oveja está en peligro o está herida. Oh, La oveja tiene su lenguaje y el pastor tiene que aprender a hablar oveja. sí. El lenguaje de la oveja se llama balidos. Ellas dicen me, me, me. Y una oveja habla, siempre habla. Ya sea si tiene hambre, me, me. Yo digo esto porque yo fui pastor de ovejas. O sea, sí, literal en honor a las Literalmente, ovejas. cuando era Wow. niño, mis papás tenían un rancho, teníamos mucho ganado y también teníamos ovejas, muchas ovejas. Y a mí me tocó andar con las ovejas, sacarlas a pastear, al pasto, protegerlas de los coyotes, tirarle balazos a los coyotes. Y me daba cuenta de que la oveja habla. Cuando la oveja tiene hambre, le empieza a gritar al pastor, me, me. Y si el pastor no sabe oír a la oveja, el pastor no se va a dar cuenta. Entonces, la oveja, cuando tiene hambre, habla. Cuando está en peligro, habla. Si una oveja empieza, uno tiene que ver, porque muchas veces la oveja está en peligro. Cuando está herida, también habla. Mm, Entonces, si el pastor no habla oveja, sí. no va a No va a poder entender. discernir, no va a poder entender cuando la oveja está pasando por lo que está pasando. Y ese es uno de los errores que todos lo hemos cometido. Yo lo he Sí. cometido. Muchas veces lo he cometido. Estoy aprendiendo y estoy cada día tratando de ser mejor, pero es un error que se comete muchas veces en el pastorado.
no saber oír a la oveja, especialmente cuando está en peligro. Sí. Cuando el lobo viene a querer atacar o cuando está en el voladero que está a punto de caerse, ya no haya la salida, la oveja va a empezar a hablar. Entonces ahí el pastor tiene que estar bien alerta, porque si no está alerta, la oveja se va. Cuando un pastor está encargado de un grupo, de un redil, él tiene que estar oyendo la voz de las ovejas. Cuando una oveja empieza a descarriarse, empieza a pecar, empieza a hacer cosas que no están bien, rápido hay señales. La oveja está hablando. El error que cometemos es de darle mucho tiempo. Siempre los pastores tendemos a orar y a decirle, Señor, arregla esta situación, arréglalo, ten misericordia, háblale, arregla a la persona, y no actuamos. En ocasiones sí hay que orar, pero en ocasiones hay que actuar, especialmente cuando la oveja está en peligro. Si está a punto de ser devorada por el pecado, si está a punto de ser devorada por una falsa doctrina, antes de que sea devorada, va a hablar. Antes de que caiga, va a hablar. Pero ahí es donde el pastor tiene que aprender a escuchar a la oveja. Wow, yo creo que el trabajo del pastorado pues no es fácil y tiene que estar muy atento en esto porque ¿qué pasa si el pastor está dormido? Sí, O sea, hablando en lo sí, espiritualmente sí, sí. y la oveja tiene hambre o está un Wow. lobo Sí, y él por estar dormido no está escuchando que la oveja le está hablando, entonces se va a perder la oveja, entonces se pueden perder o se pueden dañar o pueden hasta morir porque el pastor pues wow. o está dormido o está distraído Sí, o no le interesan tal vez la oveja wow. porque como usted dijo, no habla el lenguaje de la oveja y la oveja pues está llamándola y no le hace caso. Sí, hay una gran responsabilidad en nuestros hombros. Hay una gran responsabilidad. El pastorado no es nada más soy Sí, pastor. sí. No es nada más decir soy pastor. No, hay una Sí, responsabilidad. Y creo que esto es aparte, tómenlo como un tip para ustedes. Creo que el crecimiento de una iglesia viene cuando entendemos esa responsabilidad. Cuando todo el equipo pastoral entiende que las ovejas no son nuestras, hay uno sí, que es el dueño de las ovejas. sí, Y cuando el dueño de las ovejas eh, ve que los pastores entienden que es un trabajo tremendo y que se toman esa responsabilidad de hacerlo, entonces él confía más ovejas. sí, Porque la Biblia dice que el Señor añadía cada día. sí, Entonces, Pablo dijo, eh, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. lo ha dado Dios. Sí, lo da. Entonces, el crecimiento viene de parte de Dios. Y creo que viene en ese momento cuando entendemos que hay un trabajo que se tiene que hacer. Porque hay Sí, muchos pastores no más de título, sí, no más de nombre. Y todo el mundo hoy en día anda buscando ese título. Quiero ser el pastor. Quiero que me digan el pastor. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer el trabajo del pastor. sí, Y como decías ahorita, tal vez tengo una enseñanza muy buena que di hace años, que hablé de los diferentes tipos de pastores. No sé si sí, te sí, tocó me recuerdo. escucharla. Sí, me tocó. Y hablé de los pastores dormilones. Sí, Ojalá y pudiéramos hacer un podcast de los sobre diferentes esos. tipos de pastores. Pero sí, hay pastores que están dormidos, hay pastores que no están oyendo a la oveja. El enemigo literalmente viene, las destruye y el pastor está pasivo,
dormido, distraído, X. Creo que este es el tiempo donde los pastores se tienen que levantar y ejercer bien su trabajo, hacer bien su trabajo, cuidar a las ovejas, proteger a las ovejas. También hay Dios, le vamos a dar cuentas a Dios también por las ovejas, ¿no? Cada pastor Sí, también tiene que dar cuentas a Dios por eso, ¿no? Así como hay tantos pastores que solo son por título y no tienen la pasión por las almas o sí, por las personas, van a dar aún cuentas por eso, ¿verdad? sí, claro. eh, todo, todo pastor va a dar cuentas por las almas que el Padre, el dueño de las Sí, ovejas, le confió. Todo pastor vamos a tener que dar cuentas. O sea, esto no es algo, no es un producto sí, que se perdió y lo reemplazamos, compramos otro. No. Si perdemos un alma, estamos perdiendo una vida. Y no hay nada más importante que eso. sí. Todo el dinero del mundo no se compara con un alma. Y el Señor se toma esto muy serio. Necesitamos estar conscientes de esto. Yo sé que hay pastores que dicen, no, es que yo quiero crecer, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que mi redil crezca, yo quiero que mi grupo crezca. No saben lo que están diciendo. Sí, Muchos de ellos, uno que otro sí, pero muchos de ellos no tienen idea de lo que están hablando porque no quieren esa responsabilidad de cuidar a las ovejas. sí, Hay una responsabilidad muy grande muy allí. grande. Wow, Yeah. qué tremendo, es bastante interesante. Apá, ¿qué sería el siguiente error que un pastor no debe de cometer? Bueno, creo que estos, los que voy a continuar, con los que voy a continuar estos siguientes 3 puntos, porque vamos a dar 6 errores que un pastor no debe de cometer. Los primeros 3 creo que los podemos aplicar más a un pastor inmediato, a un Inmediato. obrero, a un líder. Pero estos siguientes 3 también aplican para un pastor inmediato, pero son más para un pastor general General. de una iglesia. Y el cuarto sería no saber delegar. No saber delegar. Cuando un pastor no sabe delegar, termina haciendo todo el trabajo. Yo tengo autoridad para hablar de esto porque yo hacía esto. Yo era un pastor así, que el Señor me llamó al ministerio y era un pastor tradicional, religioso. Me acuerdo que la pastora y yo hacíamos el aseo de la iglesia, siempre estábamos ahí y teníamos miedo de delegar. Teníamos un liderazgo, pero nos daba miedo literalmente marcarle y decirle, mira, necesito que te encargues de esto o te encargues de esto otro. Había mucho miedo dentro de nosotros. Y tristemente hay pastores que nunca se les quita. Hay pastores que duran toda una vida así. Sí, Van a durar 20, 30, 40 años de ministerio de la misma manera. sí, Entonces es algo muy triste que todo pastor debe de transicionar y empezar a delegar, sí, a levantar gente de confianza, de compromiso, gente que ame la obra, gente servicial. Necesita levantar personas que le ayuden, que le sostengan las manos y, y que pueda delegar cierta autoridad para hacer ciertas tareas, operaciones dentro de la dentro. iglesia. Yeah. A mí me tocó escuchar ciertos pastores Sí, generales que en esto de delegar se basaban mucho en decir, eh, no puedo delegarle a alguien porque no van a hacerlo como a mí me gusta que lo hagan. sí. Entonces prefiero hacerlo yo. Wow. Entonces no quiero que nadie lo haga porque no lo van a hacer como yo digo. Ya es como un tipo de temor que piensen que no va a ser igual, ¿no? Wow. Muy cierto, es muy, muy cierto lo que estás diciendo. Obviamente, la persona no lo va a hacer igual a la primera. Sí, Por ejemplo, yo soy muy detallista,
Me acuerdo que en la iglesia de Apache Junction, a mí me gustaba acomodar las sillas de cierta manera. Tantas sillas aquí, tantas sillas allá, nomás había 2 líneas. Y cuando barríamos y trapeábamos, las poníamos exactamente Exactamente. igual. No podía quedar una silla chueca porque me robaba la paz. Y cuando empezamos a delegar, a mí se me ocurre un día decirle a uno de mis hijos espirituales, necesito que haga el aseo y que limpien y me acomoden las sillas. Y ellos llegaron, quitaron todas las sillas, barrieron, trapearon, limpiaron. Pero cuando ponen las sillas, las pusieron todas chuecas. Y cuando yo llego, pues yo miro Se dio cuenta y rápido, sí. rápido y me robó la paz. Entonces entendí que uno no puede delegar si no entrena. Mm, Tiene que haber un tipo de entrenamiento. Alguien que se dedique a entrenar. Si uno no lo puede hacer porque uno está ocupado, eh, necesita uno levantar a esa persona que va a entrenar a los demás. O sea, vamos sí. a limpiar de esta forma y vamos a acomodar las sillas de esta forma. Y en todo lo que se haga dentro de la iglesia se aplica la misma ley. Ajá, O sea, sí. se tiene que entrenar a la persona para que las cosas salgan como uno quiere Quiere que que sí. salgan. Sí. Tienen razón. A la primera, a nadie le va a salir igual que Igual, lo hace el sí. pastor. Pero si el pastor está ahí entrenando o si levanta a alguien quien entrene a la gente, eh, tal vez lo haga hasta mejor que él, si escoge a la persona correcta. Sí. Entonces sí, uno tiene que liberarse. Ese es uno de los temores del Ujú. pastor, que el pastor tiene ese temor de que la gente no va a hacer las cosas bien. Y me tocó ir a una iglesia, nunca más me volvieron a invitar ahí. Yo, mi enseñanza que llevaba era de eso. Me dijeron, habla de los 5 ministerios. Yo dije, ok. Entonces empecé a explicar lo de cada Sí. ministerio, lo del apóstol, lo del profeta, lo del pastor y los errores de cada uno de ellos. Y yo estaba ahí entrado. Sí. Cuando se termina el servicio, me doy cuenta que el pastor y la pastora eran los que estaban sirviendo. Era una junta pastoral, pero ellos eran los que servían y tenían un equipo grande, como de unas 50 personas que fueron a ayudar, pero no delegaban. O sea, O sea, ellos ellos hacían todo. hacían todo. Se termina el evento y ellos andaban levantando los platos. No pudieron convivir con los demás pastores que había ahí porque ellos andaban haciendo todo el trabajo, quitando las mesas, barriendo. Y hay gente que tiene esa mentalidad muy errónea, pastores. Y aún las ovejas tienen que transicionar, entender esto, porque hay gente que piensa que el pastor no hace nada. Sí. Hay gente que tiene esa mentalidad, no, es que el pastor no quiere hacer nada. No, el pastor cuando llega a la iglesia ya tiene horas de trabajo. ¿Cómo? Sí. Orando, ayunando, estudiando la Biblia, pidiéndole al Señor, dame una revelación fresca, dame la palabra de la hora, dame la palabra para tu pueblo, dame el rema. Entonces el pastor ya lleva horas, días trabajando para esa reunión. La oveja no, la oveja llega, se sienta, disfruta de lo que el pastor imparte, pero piensa que el pastor lo hizo ahí en el momento. Sí. No, eso lleva muchas horas de Sí. trabajo. Sabes que cuando la iglesia primitiva empezó, los apóstoles hacían todo, servían las mesas. Los 12 discípulos de Jesús Ellos hacían hacían todo. todo, servían las mesas, atendían a la gente, oraban por las personas, iban a la oración en las madrugadas, eh, predicaban, hasta que se levanta uno y dicen, ¿saben qué? Espérense, esto no es justo.
Vamos a levantar diáconos. Y la palabra diácono quiere decir servidor. Servir. Vamos a levantar servidores. O sea, gente que nos ayude con el trabajo. Sí, ¿Por qué? Porque ellos oraban, ellos ayunaban, ellos predicaban, ellos servían las mesas. Entonces, toda la carga caía sobre ellos. Hasta que ellos dijeron, ¿saben qué? No más servir mesas. Para eso vamos a tener servidores. Nosotros nos vamos a encargar solamente de dos cosas: orar y predicar. Y eso es todo lo que hacían. sí, Porque cuando un pastor está tan enfocado en andar poniendo sillas, poniendo mesas, moviéndole al micrófono, la alabanza, los sugieres, eh, al último no puede hacer lo más importante, sí. que es orar y traer la Y palabra. sí, es cierto. Estarían en un error para que hay ciertos pastores que aún no quieren salir de eso, o sea, que no lo quieren hacer. O sea, no, por más que se les dice o que alguien les diga que deleguen, pero dicen, Sí. no, es que y yo lo quiero hacer así. O sea, ya necesitan liberación. Sí, yo creo que ya necesitan una intervención divina de parte Divina. del cielo. Eh, Pero produce, ¿no? ¿Producirá eso que no haya un crecimiento en la iglesia si se cierran a querer hacerlo todo? sí, volvemos a lo mismo. El que da el crecimiento es Dios. Dios. Una iglesia así no puede crecer. Oh, sí, No puede crecer porque no hay gente preparada para sostener el crecimiento. sí, El crecimiento viene cuando nosotros entendemos estos principios básicos de que si yo me reproduzco en alguien, sí, esa esa es la clave. persona Sí, va a hacer este trabajo, sí, esta va a hacer este trabajo. Literalmente son como pilares que estamos sí, poniendo para sostener el crecimiento. Entre más pilares tengamos, más fuerte va a ser nuestro edificio, sí, es cierto, más esa es la clave. crecimiento va a venir. Wow. Necesitamos gente que esté preparada, gente lista, gente que quiera servir y tomarnos el tiempo. No es fácil prepararlos, no es fácil confiar, Sí, pero sí, uno como pastor tiene que romper con esos miedos y empezar a levantar gente que nos ayude. wow, qué tremendo. ¿Qué sería el siguiente punto, el siguiente error que no se debiera cometer? Sí, este está bueno, este está buenísimo. El siguiente sería no saber decir no. Híjola. Ese sería el siguiente. No saber Decir decir no. no. Ese es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de pastores batallan con esto. La Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. He visto un problema muy grande en el equipo pastoral, que los pastores tienen ese miedo de que alguien se vaya a ofender, de que alguien se vaya de la iglesia, de que alguien hable mal o se levante en contra de ellos mismos. Y por esas razones el pastor siempre tiende a decir sí a todo. Y cuando un pastor dice sí, 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 al final queda mal con todo el mundo. Y eso que dijo sí, sí. Sí, Wow. eh, no podemos decirle sí a todo. Necesitamos aprender a decir no. No puedo, no es el tiempo, no voy a ir, no me esperen. Necesitamos aprender a decir esto, porque si no lo hacemos, vamos a terminar quedándole mal a la gente. Y tal vez para uno como pastor, uno dice, bueno, pues quedé mal una ocasión, no es tan grande el problema. Para uno, tal vez uno lo mira así, pero para la persona, Sí, es más. una persona que te tiene en esa posición alta, que mira que
tú no vas a quebrar tu palabra. Bueno, es lo que piensa. El pastor no me va a quedar mal, no va a quebrar su palabra, no me puede mentir. Y si te dice algo y tú le dices sí, porque no puedes decir que no, y al final no puedes cumplir, vas a herir a esa persona. Más que si desde el principio le dices, ¿sabes qué? No puedo. Sí. No es obligación salir con todo el mundo. El pastor tiene que aprender a decir no en ocasiones a ciertas invitaciones. Porque en ocasiones la gente viene con el pastor, lo invitan a comer, lo invitan a una fiesta, lo invitan eh, al mall, lo invitan a cualquier lado. Sí. Y si el pastor no tiene esa madurez, esa autoridad para decirle, ¿sabes qué? No puedo, hoy no puedo, o no voy a poder. Entonces termina diciendo, sí, sí, está bien, ahí voy a estar. Pero él sabe dentro de él que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día y como tiene ese temor de decir que no, se espera hasta el último día, o ya que pasó, y dice, ay, discúlpeme que no pude ir, y termina mintiendo Wow. por el simple hecho de no poder decir no. Desde un principio. Desde un Sí. principio uno tiene que aprender a decir sí o a decir no. Wow. So, esto es algo que todo pastor tiene que aprender a Sí, hacerlo. sí, Desde un principio saber no, sí. no puedo, tal vez. Por ejemplo, cuando una persona quiere cantar, deme lugar, deme chance, deme parte ahí en el redil, yo quiero cantar. Si la persona no está lista, el pastor tiene que decirle, no, todavía no es tu tiempo, yo voy a estar orando y yo te voy a decir cuando sea el tiempo. Sí. O cuando una persona quiere hacer algo ahí con el grupo, con el redil, eh, quiere hacer una comida o quiere hacer algo y el pastor sabe que no es buena idea, pero no se atreve a decir no, terminan pasando cosas que no deben de pasar aún dentro de la iglesia. Wow. Yo recuerdo en una ocasión, esta fue una ocasión difícil para mí. Eran unas personas que se congregaban en la iglesia de años y ellos vienen conmigo y me dicen, pastor, necesitamos hablar con usted. Vamos a hacerle una quinceñera a mi hija y queremos que vaya a predicar. Y yo le dije, claro, claro que sí. Y le dije, ¿qué día es? No, pues tal día. Y me dicen, pero es que hay algo que queremos decirle. Sí, dígame. No, pues es que vamos a tener música mundana. Y yo le dije, me disculpa, pero no puedo. Yo no puedo. Entonces ellos se molestaron y empezaron a decirme, no, pero es que usted tiene que hacerlo. Usted es nuestro pastor. Hemos estado aquí por años. Sí, le dije, pero nosotros también te hemos enseñado que escuchar música mundana no es de Dios. Y se enojaron, se molestaron fuertemente. Me acuerdo que hasta dinero me ofrecieron. Wow. Pero yo dije, no, no y no. Entonces fue difícil, para mí fue algo muy difícil, pero lo tuve que hacer. En otra ocasión, por ejemplo, yo tengo una doctrina muy definida que cuando una persona muere, hay un lugar específico donde la persona lo llevan para hacer el velorio y esas cosas. Yo soy de los que creo que una persona que ya falleció no lo podemos meter en la iglesia. Porque si nos vamos a la palabra, es algo totalmente contrario.
sea, el lugar donde está la presencia de Dios no puede haber muerte. Y era prohibido en sí, en el Antiguo Testamento, era prohibido meter a alguien que había muerto en el templo, no se podía hacer. Eso es una tradición católica, es una tradición católica que se ha arrastrado por años, de que muere una persona, los meten al templo y aquí les hacen un servicio. Entonces me acuerdo que pasó en la iglesia con una persona eh, de dinero, una persona que tenía dinero, tenían recursos, y cuando fallece el señor, viene su esposa y me dice, no, es que yo quiero traer a mi esposo aquí. Y yo le dije, hermana, discúlpeme, pero nosotros no creemos en eso Exacto. y que no tienen un lugar. No, ya tenemos un lugar donde va a ser el velorio, pero yo quiero que salga de aquí de la iglesia. Y le dije, no, discúlpeme, pero no puedo. Entonces tuvimos que decir no. No. Y fue algo difícil porque eran personas que amábamos. Al final terminaron yéndose de la iglesia, terminaron fuera de la iglesia, pero en ocasiones así va a ser. Es mejor decir no a terminar haciendo algo que no Que crees o después que nos está duele. en contra de tus principios. Wow. Yeah, Qué tan importante es el decir no desde un principio, porque sí, se evita uno de tantos problemas sí, también sí, sí. de hacerlo. Este, ¿cómo puede ser que la persona no diga que no? También entraría el que se sobrecarga de tantas cosas por siempre decir sí a todo y no saber decir que no. Wow. También puede sobrecargarse de tantas cosas el pastor, ¿no? Sí, definitivamente, si un pastor a todo mundo le dice que sí, 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 y tiene un redil grande o una iglesia grande, tiene ya bastantes personas y siempre está diciendo sí, 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 pues se va a sobrecargar de Sí, trabajo, porque sí. es trabajo al final. Y lo que yo les recomiendo a todos los pastores, les recomiendo que siempre traigan una agenda, traigan ya sea en el teléfono o alguien que les ayude con una agenda y que estén marcando a todo lo que el pastor dice sí, porque también puede lastimar a una persona si dice sí a algo y queda mal. Entonces es mejor que traiga su agenda. Y ya sepa bien cómo Sí, no que así no quede mal. sí, amén. Wow, así que ya saben, no cometan ese error. ¿Qué sería el siguiente error que no deben de cometer? Bueno, el número 6 sería no separar tiempo para la familia. Wow, Esto es importante. algo muy, muy importante. Debemos de recordar que nuestro primer ministerio es la familia. Y cuando no tomamos el tiempo para nuestro primer ministerio, nuestro segundo ministerio termina mal. Sí, Todo ministerio, todo pastor que no le da importancia a su familia, termina mal en el pastorado. Sus hijos terminan mal, tal vez la esposa termina mal. ¿Por qué? Porque no se tomó ese tiempo para dedicárselo a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ahora, no se tiene que hacer nada caro, nada grande, simplemente con el hecho de salir, vamos a la tienda, vamos al mall, vamos a un resort. Esto es algo que yo hago muy seguido, de perdida cada 3, 4 meses. Tomamos unos días, nos vamos a un resort aquí adentro de la ciudad, a las orillas de la ciudad. No tiene uno que ir a un lugar muy caro, muy lejos, si no tiene las finanzas, un lugar barato. No importa, en realidad lo que importa es pasar un tiempo de calidad con tu familia, porque es muy, muy importante. papá, yo me recuerdo que nos ha contado en varias ocasiones em, en la iglesia que al principio de su ministerio esto era algo que no hacía Sí, y que tenía que las personas, los hermanos querían hablar con usted después del servicio y estaba ya noche y sus hijos
en el dormidos ahí en el sillón o en las bancas y la gente queriendo hablar con usted todo el tiempo ahí, Sí, hasta que dijo, no, no, no puede pasar este tiempo que esté así, mis niños ahí S- tirados, ahí dormidos. sí, sí, sí. Cuando empezamos el ministerio era lo que hacíamos. Literalmente la gente pedía hablar con nosotros y nosotros no teníamos un tiempo, un día establecido para hablar, para aconsejar y se terminaba el servicio. Y sí, hubo noches donde literalmente nos quedábamos hasta la 1, 2 de la mañana, Ah, dando consejería, platicando con las personas que eran parte de la iglesia, pero nuestros hijos pues tenían que ir a la escuela al siguiente día. sí, Y durábamos ahí hasta horas de la noche por el temor del pastor de no decir, no, ujú, no puedo este día, mejor lo hacemos tal día, de tal hora a tal hora. Porque uno como pastor debe de aprender a poner su tiempo, sus horarios, que la oveja entienda que no todo el tiempo estamos disponibles. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo, ministerio, familia. Hay ciertos días donde uno puede, ciertos días donde uno no puede, y el pueblo tiene que aprender a respetar eso. sí, Que uno como pastor también tiene uno su familia, su esposa, sus hijos, y que uno debe de dedicarles tiempo también a ellos. puede ser. Ahí dijo un punto muy importante para que la gente, la iglesia debe también de aprender a respetar eso, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones escuchar a personas que quieren hablar con usted o quieren hablar con su líder, con su pastor, y entonces dicen, no, es que me dio cita para tal día, me dio cita. ¿Por qué cita? Si estoy necesitado, si quiero oración, si estoy, ¿por qué no me pueden Sí, atender? Y entonces, no, la gente no entiende que hay un orden y que también tienen una vida. sí, Entonces, la iglesia ahí tiene que aprender también a que no va a estar ahí disponible todo el tiempo. O sea, sé que sí se les tiene que brindar la ayuda, la necesidad que tengan, escucharlos, pero como dice usted, o sea, en un tiempo adecuado, pero si ya no es en el tiempo que debe de ser y se les dice no, a veces la gente no entiende eso, no sí, entiende y se enojan y se molestan. So, tienen que la iglesia también entender eso. sí, claro. La iglesia debe de entender, son cosas muy sencillas, creo que todo cristiano maduro Sí, entiende que no es cuando ellos quieren, sino cuando el pastor tiene tiempo, está disponible. Gracias a Dios, dentro de nuestra visión nosotros tenemos lo que son los pastores inmediatos. Y los pastores inmediatos son una extensión de nosotros. Cuando yo no puedo estar ahí, está el pastor inmediato. Y cuando la persona tiene un problema, el pastor inmediato siempre está ahí. Pero aún el pastor inmediato tiene que aprender estos principios, aprender a separar el tiempo. No sí, todo el tiempo debe de estar disponible. Tiene que apartar tiempo para trabajar, tiempo para su hogar, para su casa, para su familia, tiempo para su ministerio, para prepararse. Y el otro tiempo, sí, dar esa consejería, esa ayuda, liberación, tal vez lo que la oveja necesite, pero la oveja tiene que entender al pastor. Toda persona que no entiende es inmadura. Eh, yo creo que a nadie le gustaría que alguien le llame y le diga, sabes que necesito verte ya, cuando está ocupada, no sí. puede. Yo creo que a nadie le gustaría eso. Y ese es el mismo caso de nosotros. Aún los pastores tenemos mucho, mucho trabajo y la oveja tiene que acomodarse ahí con el tiempo del pastor. Y hay pastores que de antes que aún no han transicionado, que están en la religiosidad todavía, se ve mucho este problema, ¿no? De, Sí, de, de ellos no manejar el tiempo de la familia adecuadamente. Yo hace años atrás era muy amigo de un hijo de un pastor sí, que estaba en el mundo y wow, él se fue, él creció en la iglesia, pero él se apartó de Dios por esa razón, wow, porque él decía, él me decía a mí que yo le preguntaba, pero si tus papás son pastores, si tú creciste en la iglesia, ¿por qué estás en el mundo, no?
Y él dijo, es que mis papás nunca tenían tiempo para mí porque siempre la gente los Wow, buscaba wow. y ellos estaban ahí para ellos. Sí, Estaban ahí. Y yo decía, íbamos a un lugar de vacaciones y estaban ahí llamándoles. Y yo les decía, papá, pero nosotros qué. No, hijo, es que es la iglesia, no es que tengo que wow, atender a esta persona. Y me cansé y decidí apartarme de todo eso. O sea, wow. hasta dónde llega el daño por Sí, no saber administrar el tiempo de la familia. sí, la religiosidad es tremenda. El pastor religioso tradicional que no fue enseñado, educado, siempre está ahí dando todo por la oveja. Lamentablemente muchas de esas ovejas al final lo traicionan, lo hieren, pero es algo tremendo que cuando vemos las estadísticas de los hijos de los pastores tradicionales religiosos, la mayoría de ellos, creo que el 90% o más, terminan descarriados. Wow. ¿Por qué? Porque se enfocaron tanto en su ministerio que se olvidaron del Del primer primer ministerio, ministerio. que era su familia. Sí. ¿De qué nos sirve ganarnos a todo el mundo si al final vamos a perder nuestra propia familia? Ah, Y sí, cuando hablo de familia, no estoy hablando de familiares. Esto hay que dejarlo bien claro, porque hay familia y hay familiares. sí, La familia es la esposa y los hijos. Los familiares entran los papás, entran los hermanos, los primos, los tíos. Entonces uno tiene que aprender a separar la familia de los familiares. ¿De qué me sirve a mí ganarme a todo el mundo si al final yo pierdo a mi familia? sí. Debemos de enfocarnos 100% en nuestra familia y luego en nuestro ministerio. Wow, qué tremendo. Yo creo que esto ha sido más claro, ha sido muy claro en cada punto, en cada error que un pastor no debe de cometer. Esperamos que esto se haya sido de mucha bendición. Realmente esto es una educación cristiana muy importante que todos deben de saber en general, ¿no? Todo el que es pastor, líder, es muy importante que estos errores no se cometan. Créanme que los va a evitar de cosas muy difíciles y muy tristes si no cometemos estos errores, ¿verdad, pa? Amén, amén. Le hablo a todos los pastores que están viendo este podcast. Si hay algún pastor que entiende lo que estamos enseñando y le gustaría tal vez aprender más, conocer más de lo que estamos hablando y tal vez necesita esa ayuda pastoral, esa consejería, esa educación pastoral, mándenos un mensaje. Tenemos un equipo tremendo de pastores, obispos, bishops, supervisores que le pueden ayudar para que al final termine bien con su ministerio. No queremos que haya pastores ahí que digan, bueno, yo nunca tuve la ayuda. Lo estamos haciendo para ayudar a todos los pastores que nos están viendo. Queremos ser de bendición para ustedes y aprovechen estas enseñanzas, que esto es oro. Literalmente esto es oro, Sí, sí. porque esto no se habla en una predicación en la iglesia. No, Esto no se habla desde el púlpito. Es un podcast. sí. Es una enseñanza que va a edificar mucho, mucho, mucho la vida de los pastores. Además, apa, ya estamos terminando. Me venía a la mente que también saber organizarse en esto se pueden evitar enfermedades, Sí, sí, sí. porque también el pastor que no puede decir, que dice sí a todo, también se carga tanto que también vienen enfermedades por tanta presión que trae el pastor y por no saber decir no cuando es no. Sí. Entonces, hay pastores que se han ido mucho antes de tiempo y se pudo Wow. haber evitado si hubieran organizado mejor su tiempo o dedicado saber delegar, se Wow. hubieran ahorrado de enfermedades y hubieran durado más tiempo con vida. Sí, ¿Verdad? definitivamente cuando un pastor dice sí, sí, sí,
se está echando carga, compromiso. Y cada compromiso tiene un nivel de estrés. Entonces, cada vez que dice sí, 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 es estrés, estrés, Es estrés, estrés. estrés. Entonces, se van llenando de estrés. Y el estrés es el causante principal en un pastor que desata enfermedades. Wow. Porque está probado científicamente que el estrés te enferma. El estrés enferma. Y cuando nos vamos a las estadísticas, la mayoría de pastores tradicionales religiosos que nunca practicaron lo que estoy diciendo, murieron jóvenes. La Biblia dice 70, 80. Una persona tiene que vivir mínimo esa edad. Sí. Pero vemos a muchos pastores a los 55, 65, que se van, tienen muertes muy feas y fueron hijos de Dios, siervos de Dios, sirvieron toda una vida, pero no lo hicieron de una forma correcta. Sí. Lo hicieron tradicionalmente, religiosamente, y tuvieron que pagar un precio muy feo. Murieron enfermos, muchos de ellos. Y es triste decirlo, pero es una verdad, y creo que esta nueva generación debe de entender, esta nueva generación de pastores que se está levantando, Sí. no deben de cometer los mismos errores que cometió la generación pasada. Muy cierto. Wow. Amén. Así que con eso cerramos. Muchísimas gracias. Y quédense pendiente para el siguiente podcast que va a estar tremendo también. Así que compártanlo en sus redes sociales, mándeselo a quien usted cree que debe de escucharlo. Y aquí vamos a estar para el siguiente podcast. Dios les bendiga. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.